Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, amados oyentes, y a todos los que fielmente siguen este programa devocional de la hora silenciosa de Palabra de Vida en muchas partes del mundo. Quien te habla y se complace en saludarte desde la ciudad de Quito, en Ecuador, Israel Veintimilla. Por la gracia de Dios, pastor en la Iglesia Bautista Betania, donde junto a mi esposa Elizabeth y mis hijos Abiel y Caleb somos parte desde hace ya casi 9 años. El pasaje que nos toca considerar el día de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 15, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. ¿Qué tal si le damos juntos lectura a este pasaje? ¿Me acompañas? Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Hasta aquí el pasaje de hoy. De esta porción me gustaría compartir contigo rápidamente 3 aspectos que el apóstol Pablo menciona acerca de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo validada. En segundo lugar, el reinado de Cristo victorioso. Y en tercer lugar, la rendición de Cristo voluntaria. Allí la porción de hoy empezó con una poderosa declaración que hace el apóstol Pablo en el versículo 20. ¿Te acordás? Él dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Qué maravillosa declaración! Claro, en los versículos anteriores el apóstol realizó también una maravillosa exposición sobre la veracidad irrefutable de la resurrección de Cristo. En primer lugar, vemos la resurrección de Cristo validadas por las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Allí en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo había dicho que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. ¿Ves? Ya los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado todo esto. En segundo lugar, vemos también la resurrección de Cristo validada por las leyes de la evidencia legal administradas por las Cortes de Justicia. Y según estas leyes, podemos ver que la resurrección de Cristo es uno de los hechos mejor fundamentados de la historia. A ver, tenemos una tumba vacía. Tenemos una guardia romana que fracasó en custodiar el cuerpo de Jesús en la tumba. Un imperio romano que no pudo hallar al culpable de haber roto el sello que se había colocado sobre la tumba. Y además, de manera explícita, el apóstol Pablo nos menciona que hay más de 500 testigos oculares a los cuales el Cristo resucitado se les presentó de una manera impactante. ¿Saben una cosa? Una de las piedras fundamentales de la fe cristiana es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es que la fe cristiana es una fe incorpórea. Si hubiera habido un cuerpo, no hubiera habido cristianismo. Así que Pablo declara: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, Él es hecho primicia de los que durmieron. Claro, la muerte, dice el apóstol Pablo, entró por un hombre, Adán, y la muerte instauró su imperio de terror sobre la humanidad entera. Pero también dice el apóstol Pablo que por un hombre que derrotó la muerte, Cristo, vino la resurrección de entre los muertos. Es interesante cómo lo dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Allí dice:
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! De lo que Dios nos liberó por medio de la resurrección de Cristo. ¡Qué maravillosa verdad en la que nos podemos gozar! Así que en primer lugar, vimos la resurrección de Cristo validada. Y en segundo lugar, veremos el reinado de Cristo victorioso. Allí del versículo 25 al 27 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. En este reinado victorioso de Cristo, Satanás, el pecado y la muerte ya han sido derrotados por la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección. Pero al final, estos enemigos derrotados serán también destruidos. Y no habrá más pecado, no habrá más muerte, y Satanás será echado al lago de fuego donde será atormentado por la eternidad. Así lo dice Apocalipsis 20:10. Allí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí vemos el reinado de Cristo victorioso. Entonces, en primer lugar vimos la resurrección de Cristo validada. En segundo lugar, vimos el reinado de Cristo victorioso. Y en tercer lugar, veremos la rendición de Cristo voluntaria. El versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y también en el versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Saben? La rendición de Cristo voluntaria al Padre no significa que Cristo sea inferior, sino que aunque Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales, cada uno tiene funciones especiales. Así que, luego de que el Hijo haya destruido a todos sus enemigos, vendrá ante el Padre y le presentará un nuevo mundo en completa perfección, como fue al principio esta creación, que claro, luego fue corrompida por el pecado. Pero este nuevo mundo que Cristo presentará al Padre ya no será corrompido jamás, porque los enemigos fueron destruidos para siempre. ¿Sabes? Se dice que Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida, firmaba todas sus correspondencias con la frase del lado de la victoria. Me encanta esta frase. Pero también, al igual que Jack, cada hijo de Dios puede descansar, gozarse y ufanarse por esta maravillosa verdad. Estamos del lado de la victoria porque hemos puesto nuestra fe en un Cristo victorioso, en un Cristo vencedor. La muerte del creyente no es el final, es solo el paso a una nueva existencia para estar y disfrutar con Dios. Por eso, al igual que el apóstol Pablo, podemos decir nosotros también, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es que hay una vida mejor, una vida más allá de la muerte, hay un mundo mejor para los hijos de Dios. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amado hermano en Cristo, espero que la porción bíblica de hoy te anime al recordarte la resurrección de Cristo, el reinado de Cristo y la rendición de Cristo al Padre. Te envío un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.